Bueno, dice una carga positiva Q está distribuida uniforme a lo largo de del eje Y positivo y entre Y0 y Y igual a A, una carga puntual negativa menos Q se encuentra sobre la parte positiva del eje X a una distancia positiva del eje X, una distancia X del origen. Le piden que determine las componentes del campo eléctrico producido por la distribución de carga en puntos sobre la parte positiva del eje X. ¿Qué más? Y de ahí las componentes X y Y de la fuerza que la distribución de carga ejerce sobre Q. Bueno, entonces tomaría, digamos, una pequeña parte de esto, ¿verdad? Y ese sería el punto fuente, ¿va? El punto de campo sería este. Entonces tendríamos que R estaría en X unitario, que sería esta parte, ¿va? De ahí R' estaría en Y unitario, que es donde se encuentra ese segmento, ¿verdad? Y ahí pues usamos la definición para encontrar la expresión del campo. Ok, entonces quiero ver por qué no reacciona bien esto. Bueno, entonces aquí sería el vector relativo R menos R', sería XX menos Y'. Entonces el campo lo definimos, el diferencial, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de Q R sobre R a la 3. ¿Verdad? Entonces el vector R es R menos R', ¿verdad? Y la magnitud pues sería X2 más Y' cuadrado, y como está el cubo quedaría la 3 medios. Ahora voy a cargarlo. Ok, entonces y el dq sería una barra, ¿verdad? Entonces podríamos usar el lambda de y como parte de la integral. Entonces ya con ese nosotros tenemos que nos quedaría 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por lambda de y', pongámosle. Y el R sería X unitario menos Y' unitario sobre X a la 2 más Y' cuadrado todo a la 3 medio. Bueno, ese sería el diferencial, el vector. Entonces, si usted trabaja solo en X, tendríamos lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 X, el de Y',
y el x2 más y2 prima, ¿verdad? A la 3 medios. Y la integral se extiende de 0 a a, creo que era la longitud. Entonces nos queda lambda x sobre 4 pi epsilon sub 0. Bueno, ¿qué integral podemos usar ahí? En este caso tendríamos que usar alguna trigonométrica. Entonces si hacemos y' igual a x tangente del ángulo, de y' sería x secante cuadrado del ángulo de θ. Y x2 más y'2 sería x cuadrado por 1 más tangente cuadrado, entonces quedaría x cuadrado por secante cuadrado, ya simplificado. Pero al ponerlo en la integral quedaría x2 secante cuadrado del ángulo de θ. Y aquí tendríamos x al cubo, secante al cubo y nada más. Revisen ese paso a ver si está bien. ¿Qué les parece? Podemos seguir cancelando. Eso solo es como, esta es la parte de como el cambio de variable, ¿no? Entonces aquí se cancela el x, queda lambda sobre 4 pi epsilon sub 0. Aquí tenemos 1 sobre secante y 1 sobre secante es coseno. Entonces queda coseno de esto. Al final queda lambda 4 pi epsilon sub 0 por seno del ángulo. Y el triángulo que formamos es este. Tenemos aquí el ángulo θ, sería y' y x, miren. Entonces seno del ángulo sería y' sobre la raíz de x2 más y'2, evaluado de 0 a a. Entonces si lo evaluamos en 0, bueno, en a, quedaría lambda 4 pi epsilon sub 0 por a sobre la raíz de x2 más a cuadrado. Y si evaluamos el otro, que sería 0, entonces pues queda 0, ¿no? Entonces ahí quedaría esa integral. Ok, entonces aquí no es x cuadrado, ¿verdad? Según lo que tenemos aquí de y' es x secante cuadrado. Entonces no se cancela todos los x, sino que solo queda 1. Entonces aquí lo voy a poner acá, miren. Y lo voy a poner aquí. Y aquí pues ya acá. Bueno. Ahí sí miran otro error, me dicen. Y ese sería x unitario. De ahí y unitario, la misma idea, ¿verdad? Vamos a tomar la componente de la que falta. Entonces estábamos hablando aquí de menos y', lambda, 4 epsilon sub 0. Aquí sería x2 más y' cuadrado a la 3 medios. Bueno, creo que ahí está todo. Aquí sí se puede hacer un cambio de variable más sencillo, ¿verdad? Si usted dice u igual a x2 más y', entonces de u es igual a 2y' de y'. Entonces nos queda esto por 1 medio y de ahí la integral quedaría de u sobre u a la 3 medios. Entonces este queda, si se acuerdan, hicimos uno similar. Menos 3 medios más 1 queda menos 1 medio y el recíproco del número queda menos 2. Entonces creo que al final queda todo esto así. Y abajo quedaría la raíz de x2 más y' cuadrado.
faltaría evaluarlo, siempre de 0 a A. Hoy sí ya tendríamos lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por 1 sobre la raíz de x2 más a cuadrado. Bueno, entonces creo que ahí está todo. Revisen si hay algún detalle. Si miran algún error me dicen. Bueno, entonces ya con esto tenemos las dos componentes del campo, ¿verdad? Ya averiguamos entonces que el campo eléctrico es lo que está ahí abajo. Ahora, esas son las componentes. Ahora nos piden las componentes de la fuerza, de que la distribución de carga Q ejerce sobre Q minúscula. Ese está a una distancia X, ¿verdad? Decíamos. Entonces, una de las ventajas de saber el campo es de que ustedes simplemente, si quieren saber la fuerza aplicada, ¿verdad? Por esa fuente, pues lo que tienen que hacer es aplicar el campo en la posición que le digan, en este caso es X, ¿verdad? Por lo que es la carga. Que no está escribiendo bien. Parte de mi letra. Entonces aquí ya tenemos lo que sería la fuerza, ¿verdad? Aquí tendríamos que agregar el Q. En este caso es negativo Q, le dicen, ¿verdad? Y agregar el campo. Entonces quedaría negativo Q, lambda sobre 4 pi epsilon sub 0. Creo que eso estaba de factor común en todos. Y entonces nos dio en este caso A sobre X, la raíz cuadrada. Que no sé por qué no está escribiendo rápido esto. Y aquí sería entonces más 1 sobre la misma raíz. Solo que aquí habría que agregarle, por ejemplo, el X unitario y el Y unitario. Ahora, siempre es bueno tal vez hacer un chequeo porque podría haber alguna cuestión, ¿verdad? De error a veces. Tratemos de chequear cómo es los vectores de campo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué haría usted? Toma este. Usted tiene aquí que la fuerza que sentiría genera una atracción. Entonces tendríamos que aquí estaría el vector. Entonces tendríamos una componente X negativa y Y positiva. Si estuviera aquí arriba, considerando, también tenemos esa misma relación. Y si estuviera aquí, pues solo tuviéramos hacia la izquierda. Pero eso es viéndolo como la fuerza, ¿verdad? Pero como es menos Q, deberían de estar en dirección opuesta, es decir, que el campo debería estar en dirección opuesta porque lo que estoy viendo es la relación de fuerzas. Entonces el campo en realidad debería estar hacia la derecha en X y hacia abajo en Y. Entonces sí debemos de revisar aquí el cálculo de Y unitario. Hay algún detalle con el signo que no consideré. Porque aquí sí nos dio positivo en X, miren. Y en Y nos dio positivo y debería dar negativo. Entonces vamos a ver, solo resumiendo para que quede ahí, no había agregado la evaluación del 0, ¿verdad? Cuando Y vale 0, entonces queda 1 sobre pongámosle como el valor, aunque ahí decía a la derecha del origen, ¿verdad? Ahí sabríamos que X es positivo. Ahí sí no había necesidad de poner el valor absoluto. Entonces faltó agregar esta componente. Ahora ya está agregada, ¿eh? Y ya tenemos la fuerza.
¿verdad? Entonces la ventaja de saber el campo es que usted aplica la fuerza en cualquier punto. Bueno, de ahí le dice, demuestre que si X es mucho mayor que A, f de X se aproxima a esos dos. Entonces, creo que es la fuerza, ¿va? Vamos a ver, aquí C sería, habría que colocar esto, ¿verdad? De alguna manera emularlo. Entonces aquí sería este sobre 4 pi epsilon sub 0a. Y aquí podemos, si quieren, como factorizar el x2, sale como x y quedaría 1 sobre a a la 2 sobre x a la 2. Entonces aquí tendríamos que, pues como ax es mucho mayor, ¿verdad? Entonces esto tendería a ser 0 y solo nos quedaría la x, ¿verdad? Aquí está diciendo de la fuerza x, pero sale un 4. Bueno, lo otro es que lo trabajan con lambda. ¿Cómo nos quedó la componente x? Si aquí es x sobre a cuadrado. Ok, entonces aquí sería al final x2, porque había una x y de ahí factoricé otra, que es la que estaba adentro, ¿verdad? Entonces esto tiende a, todo esto que está en el radical tiende a 1 y nos quedaría este, ¿verdad? Sobre 4 pi epsilon sub 0 x a la 2. Y con el otro en y, entonces tenemos 1 sobre la raíz de x2 más a cuadrado menos 1 sobre x. Según lo que vimos aquí, entonces solo quedaría x, ¿verdad? Vamos a ver, aquí teníamos sí, aquí no se puede hacer esa simplificación porque si ustedes notan, si hacemos igualito se va a cancelar. Entonces hay que aproximarlo diferente. Aquí, por ejemplo, este se puede escribir como x a la 2. Bueno, siempre hacer la misma simplificación. Creo que sería 1 sobre x, la raíz de 1 más a la 2 sobre x a la 2. Pero este quedaría como 1 más a la 2 sobre x a la 2 a la menos 1 medio. Entonces hay una aproximación aquí con estas series que se puede trabajar. Ya la voy a buscar. Entonces nos dice que 1 más x a la n se puede aproximar a 1 más nx. Entonces 1 más a la 2 sobre x a la 2 a la menos 1 medio se aproxima a 1 menos 1 medio por a la 2 x a la 2. Bueno, creo que ahí está. Entonces quedaría 1 sobre x por 1 menos 1 medio a la 2 sobre x a la 2 menos 1 sobre x. Y entonces tendríamos que hacer ya la suma, ¿va? Quedaría 1 sobre x, que es lo que se nos estaba cancelando al inicio, ¿verdad? Y en el otro quedaría menos 1 medio de a la 2 x al cubo menos 1 sobre x. Entonces al final queda menos 1 medio a la 2 sobre x a la 3. Y todo esto al final multiplica a lo que sería menos q lambda sobre 4 pi epsilon sub 0. Aquí quedaría menos 1 medio a la 2 sobre x a la 3. Bueno, y ahí creo que ya queda. No lo estamos escribiendo en la forma, pero recuerden que q al final es, ¿cómo sería? Lambda es q sobre l,
que la magnitud la longitud en este caso es A. Entonces por eso lo simplifican así. Y bueno, entonces aquí lo que tendríamos es que si X es mucho mayor que A, el vector, no sé si notan este vector que sería como el de fuerza, tiende a acercarse al eje X conforme digamos, si usted lo pone este punto acá, ese vector de campo estaría un poquito cada vez más tirando hacia el centro, acercándose al eje, pues. Y eso haría que pues, la componente disminuya en Y. Por eso tenemos ese resultado de que cada vez que aumenta X, pues disminuye a una potencia X a la 3 la fuerza en la dirección Y. Aparte de lo que tiene la interacción de Coulomb.